Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación. Yo soy Alonso Escobar. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Hoy nos acompaña la psicóloga, la doctora Gloria María Sotomarín. Ella es psicóloga experta en violencias sexuales y está acá con nosotros con el tema Protocolo de Atención en Salud a Víctimas de Violencias Sexuales. Ella va a explicar el tema durante unos 45 minutos. Y finalizado el tema, vamos a tener un espacio de preguntas, más o menos unos 15 minutos de preguntas, donde ustedes tendrán la oportunidad de preguntarle a la doctora las preguntas relacionadas con el tema, y ella muy amablemente va a tratar de responderlas todas y cada una de ellas. Finalizada el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace para que por favor registren su participación en esta actividad. Sean pues todos bienvenidos, gracias por atender nuestra invitación y los dejo con Gloria María Soto. Gloria María, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por participar, digamos, hoy en la presentación y pues por hacer parte de este proceso de capacitación. Importante informarles que fundamental que el tema que vamos a trabajar es el protocolo de atención, pues las normas y todo lo que tendríamos que cumplir, y obviamente en el paso, uno de los pasos, digamos, del protocolo está todo el tema de la atención por el tema de violencias sexuales de interrupción voluntaria del embarazo, y vamos a hacer pues como las preguntas necesarias y todas las inquietudes que ustedes tengan, tratarlas de resolver. Desde hace algún tiempo en Colombia se venía trabajando, digamos, en este proceso del protocolo. Antes teníamos un modelo de atención que era el que manejábamos en todo el país. Ahorita hay una norma, este protocolo es la resolución 459 del 2012. Importante contarles que ya tenemos todo ese proceso de atención. Es un protocolo bastante grande, digamos, que cumple con todos los procesos que se deben realizar en las instituciones de salud en el tema de violencias. La mayoría de los casos que encontramos pues son mujeres, y siempre, según las estadísticas de la Organización Mundial y de todos los, digamos, estudiosos del tema, las mujeres que han sido asesinadas, el 44% de ellas habían visitado anteriormente un lugar de urgencias, y esto se había pasado como desapercibido. Siempre en las instituciones de salud a veces el proceso de atención, digamos, que se hace con ellas es más de esa lesión, pero eso pasa como desapercibido. Ahorita el tema ya es que se haga un proceso con enfoque de derechos, con enfoque diferencial, y con el enfoque diferencial para poder hacer ese proceso de atención. Se estima que las cifras reales de los casos de violencia sexuales son muchos. Casi diario pues tenemos a veces 5 o 6 casos reportados, pero los que podríamos tener diarios son entre 15 y 20. Esas son estadísticas. La mayoría de los subregistros que se dan pues son no nos quedan notificados, no nos lo reportan, no damos aviso, pues digamos, como en el tema. Estas son algunas estadísticas de Medellín, porque en este momento no tengo la posibilidad de tener como las de Antioquia. La mayoría de las víctimas son menores, solo se las traje para mostrarles que no son diferentes de las que hay en Antioquia y en Colombia. Las tasas del grupo de personas sí son el más grueso de la población, son menores de edad. Miremos, aquí están pues solamente los reportes en Medellín, y en Colombia y en Antioquia son muy parecidas las estadísticas. Con esto solo quiero contarles que la mayoría de los hombres la mayoría de los agresores son hombres, y menos porcentaje las mujeres, pero cambia, digamos, en el tema de las víctimas. El tema de las víctimas es, la mayoría de las víctimas son mujeres, y mujeres menores, como lo vimos en la tasa anterior. Estas son las edades que creo que no tendrían mucha importancia. En cuanto a la normatividad, nosotros tenemos muchísima normatividad existente, digamos, en Colombia, que nos habla del tema de protección, pero no nos vamos a detener ahí porque realmente pues es un proceso bastante grande. Toda la norma y las resoluciones, los decretos y los acuerdos y las leyes que hacen parte de todo el proceso de atención de las víctimas de violencias sexuales. Miren, cuando una víctima de violencias sexuales acude a un servicio de salud buscando ayuda, lo hace venciendo muchísimas barreras personales, barreras sociales, y
hablar de un episodio de violencia sexual es hablar de un acto violento, no es fácil, y por eso es muy importante la sensibilización en las instituciones de salud para que sepamos qué hay que hacer, cómo se maneja y cómo hago yo ese proceso de atención humanizada a todas las víctimas. La ley 1146 habla que la atención en salud es gratis a las víctimas de violencias sexuales, no tiene ningún copago y se maneja siempre como una urgencia. Esto es muy importante que lo tengamos claro en todos los procesos de atención. El decreto 4331 habla de la no tramitología, de no enviarle a las mujeres, digamos, de no ponerle a los usuarios, digamos, de las instituciones que nosotros tenemos todo lo que son autorizaciones, remisiones y demás. Eso hace parte de todo ese proceso que debemos hacer internamente las instituciones. Este entonces sería todo el protocolo de atención del protocolo de atención que se está desarrollando. Es un protocolo, como les decía ahorita, que cumple realmente todas las expectativas digamos, que hay que hacer, pero aparte de todo el proceso de atención que hay que hacer en cada una de las instituciones de salud. O sea, esto nos da cuenta y nos muestra realmente todo el proceso que hay que hacer con la toma de muestras, con la profilaxis que hay que activar, con los planes de seguimiento, con la verificación, la notificación. Vamos a mirar cada uno de esos pasos. En el primer paso entonces nos habla como el que es un proceso de atención en urgencias que no tiene ningún costo. Por favor, la confidencialidad con las víctimas. Ellas merecen que ese derecho que tienen a que sea guardado eso, que a la media hora en las instituciones de salud no sepa todo el mundo quién fue, cómo fue, de qué manera se hizo, etcétera. El manejo de la confidencialidad también es muy importante tenerlo claro. Los lugares y centros de atención, si estamos en lugares, en municipios muy alejados, pues vamos a mirar cuáles son los lugares a donde puedo referenciar a una persona si no tengo la posibilidad de prestar esa atención en mi municipio, a dónde la voy a derivar. Y acuérdense que la derivación depende de mi institución, porque es mi paciente hasta que yo pueda, digamos, poderla remitir a otra parte. La atención oportuna es oportuna en ese momento y lo que se necesite. Y obviamente la urgencia, cuando se considere una urgencia de violencias sexuales, se considera una urgencia en un caso urgente, hay que atenderlo ya, porque hay unos elementos probatorios que es muy importante empezar a reconocer para guardar, digamos, toda la cadena de custodia y la recolección de los elementos probatorios, que es uno de los procesos que hacen parte de la cadena para la parte de la judicialización. Entonces ahí tendríamos que guardar, digamos, todos esos elementos y vamos a mirar cómo se hace esa recolección, cómo se hace toda la prueba de la recolección de esos elementos para entregar entonces a las medidas de protección. En el segundo paso es conformar un equipo. Conformar un equipo es saber quién es la persona que va a notificar, saber quién es la persona que va a capacitar en ese momento y cuáles son los modelos, digamos, para la parte de la notificación. Se debe capacitar a la institución, debemos sensibilizar en las instituciones de salud, debemos sensibilizar también a las personas que hacen el proceso de recepción, a las personas que reciben los documentos y pues, hacer las preguntas solamente necesarias y suficientes para la atención a las víctimas de violencias sexuales. Desarrollar un flujograma de atención es mirar en la institución cómo se va a hacer. Pues obviamente si yo tengo una institución pequeña, pues voy a mirar cuáles son las personas o la persona encargada de eso, pero si hay una institución grande, pues también eso tendrá que tener otro proceso de atención. Informar y capacitar al interior de la institución en el modelo y en los protocolos de atención. Les hablaba sobre la resolución, que es todo el protocolo y los pasos anteriores que les mostré. Garantizar los insumos para la prestación de la profilaxis de infecciones de transmisión sexual, anticoncepción y VIH que debemos tener todos o que se deben tener en todas las instituciones de urgencias. Lograr articulación intersectorial es conocer cuáles son los teléfonos de referencia donde yo puedo concertar un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el momento que necesite una medida de protección de ese menor. Los teléfonos de la comisaría más cercana, de la inspección, hay muy pocos municipios, creo que son solo 3 en nuestro departamento que tienen solamente el lugar de inspección, pero todavía funciona esa figura y debemos también tener como a la mano eso. Y activar el proceso de trabajo en red es, en el tema de violencias sexuales existen corresponsabilidades de las instituciones prestadoras de esos servicios, uno es la parte de protección, otro es la parte de judicialización y también la otra parte es atención.
O sea, pensemos que las víctimas tienen que pasar por un proceso demasiado grande, demasiado amplio, por muchas instituciones, y que lo importante es hacer no procesos de no revictimización. O sea, hay que hacer una atención con un enfoque diferencial, una atención desde un enfoque de salud, de derechos, pero también una atención humanizada, porque si lo hacemos nosotros en salud, ya va a tener que pasar luego a medicina legal, luego a la fiscalía, y este proceso es bastante dispendioso para todas las víctimas. El tema del paso 3 habla de la urgencia. La urgencia es un triaje de uno cuando no han pasado 72 horas de ese episodio de la violencia sexual, porque siempre en un acceso carnal violento se presumen tres cosas. Se presume una infección de transmisión sexual, se presume un VIH y se presume un embarazo. Entonces es muy importante que cuando la persona llega y no han transcurrido esas 72 horas, iniciemos toda la profilaxis para estos tres casos, y ahorita vamos a mirar cuáles son los insumos que hay que tener entonces en cada una de estas para este proceso de atención. Y el triaje 2 entonces sería personas que pasaron más de las 72 horas, pero hay que tener en cuenta el tiempo. Es muy importante, incluso cuando se construyen rutas para la atención, es importante tener claro también el tiempo. Si han pasado menos de 72 horas o mayor de las 72 horas, para saber a dónde vamos a derivar. Siempre, como se considera la violencia sexual una urgencia, lo debe atender salud. Es importante tener claro que la primera atención en esos casos lo debe hacer salud, y salud, que ahorita vamos a mirar en el paso 9 también, que habla de la derivación. La derivación, primero la atención la hace salud y la derivación luego la hace a protección, pero también la hace a justicia. Entonces, para que tengamos claro que ese triaje o esa forma de atenderlo, la urgencia siempre se maneja como una urgencia, pero vamos a hacer la priorización o no, de acuerdo al tiempo de ocurrencia de ese episodio de violencia sexual. Es muy importante tener claro siempre ese episodio. La valoración completa de la víctima, que incluye no solamente la parte física, o sea, ese modelo biologicista que teníamos anterior en el modelo de atención a víctimas no existe, también un daño emocional, que creo que a veces es muchísimo más grande que a veces el daño físico, y que hay que tenerlo claro y hacer una valoración siempre de ese daño, porque dependiendo de esa valoración que se haga en el lugar de urgencia, se va a tener entonces la atención subsiguiente de esa atención. O sea, iniciamos con una valoración de esa apariencia general de la persona, el examen clínico mental completo, pero también el examen físico completo de ese proceso de atención. ¿Qué iniciamos? Iniciamos protocolo de atención en salud mental y física, hacemos un diagnóstico, digamos, de acuerdo a ese tipo de violencia. Es muy importante que no es lo mismo un acceso carnal violento que un tocamiento, un avance. Hay que hacer un diagnóstico claro de ese episodio. Iniciamos profilaxis, entonces, para tratamiento de ITS y VIH-Sida. En los pasos subsiguientes, en el paso 5 y 6 vamos a mirar cuál es la profilaxis necesaria para la atención de estas víctimas de abuso sexual. Iniciamos también, damos y suministramos anticoncepción de emergencia y la asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo. En este paso no me voy a detener porque vamos a mirar en el paso 8 del protocolo, que es todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, y lo que voy a decir aquí simplemente es que la asesoría que se da para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es una asesoría de opción, y quien toma la decisión sobre esa interrupción es la mujer. No somos los profesionales, ni vamos a dar una orientación encaminada ni al sí ni al no, pero lo vamos a mirar en el paso 8. Hacemos una recolección de evidencias. Este pedacito del protocolo pide hacer esa recolección de evidencia de este paso. Y en el tema de la orientación a la familia debemos tener mucho cuidado. Recordemos que la mayoría de los casos de violencias sexuales o delitos sexuales en menores de edad, el victimario está al interior de su familia. Es un familiar cercano, es una persona con la que hay un vínculo afectivo, es una persona con la que se tiene una relación de poder. El victimario, la víctima quiere a su victimario, podría sonar como contradictorio, pero es real. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la mayoría de los casos las madres son covictimarias de este proceso, o por desconocimiento, o por no querer reconocer lo que está sucediendo, o por temor a pérdidas de muchas circunstancias. Son muchos los motivos por los cuales una mujer, trata de ocultar, o la madre trata de ocultar esta situación real.
Es muy importante la credibilidad de los menores, porque cuando los menores hablan de un proceso de abuso es porque realmente está sucediendo. Entonces, en el tema, a la orientación a la familia, los profesionales debemos ser muy cuidadosos, porque muchas veces también nos han llegado, y es que el victimario llega con la víctima a la institución de salud a prestar ayuda, a que le busca, a buscar pues como la atención, y es la persona que está ahí. Entonces debemos ser muy cuidadosos con los relatos, con las palabras y con la forma, porque recordemos que todos los casos menores de 14 años los debemos reportar como un abuso sexual, y ahí entonces entraríamos de pronto a veces en un conflicto con la familia, y ese es el deber ser. El deber ser siempre es la notificación y el reporte de esos casos de menores de 14. Es importante siempre que dejemos registrados todos los seguimientos en la historia clínica. ¿A quién le corresponde el seguimiento? A la empresa prestadora de ese servicio de salud, y que no nos van a garantizar que nosotros en el lugar de urgencias donde lo atendimos pues nos lo deriven. Ojalá se pudiera dar eso, pero muchas veces no. Pero entonces, como si lo dejamos planeado en el seguimiento, que los vamos a manejar, ahí están en el protocolo cuáles son los seguimientos que se hace, a las cuánto tiempo y qué se debe hacer. Siempre debemos dejar reportados esos seguimientos en la historia clínica. Es muy importante, porque con esto entonces la persona va a acceder a continuar el tratamiento. Remisión a protección y justicia, pues siempre cuando es un caso inmediato lo atendemos primero en salud, y vamos a mirar ahorita en el paso 9 cómo salud hace la primera atención, pero nosotros hacemos los reportes a justicia y a protección. La toma de muestras que se deben hacer en un caso de menos de 72 horas o mayor, dependiendo del tiempo, porque esa valoración sí la hará el médico general, vamos a hacer. Pero estos son los exámenes, digamos, que se van a tomar en salud. Son distintos, y es importante tener claro que son distintos a la valoración sexológica que va a hacer medicina legal. Son dos tomas de muestras completamente distintas, y en la medida en que nosotros o en que salud haga muy bien ese proceso, pues vamos a tener, digamos, una mayor garantía de esa recolección de esas tomas de muestras, y pues vamos a tener, medicina legal no va a tener que repetir algunas muestras que a veces, como no están reportadas en la historia, pues eso es un reproceso, no solamente para el sistema, sino pues también para la víctima. Entonces, ¿qué vamos a ver? La serología para sífilis, toma endocervical de Grant, en la búsqueda entonces de orientada a la detección de gonococo y realizar una prueba rápida de clamidia, el frotis de fresco para tricomonas vaginales, prueba de tamizaje para VIH, búsqueda de antígenos para hepatitis B y la prueba de embarazo. Hay muchos casos donde nos encontramos, muchas mujeres dirán, yo no me quiero hacer la prueba, yo tengo un método definitivo, etcétera, etcétera. Cualquier caso que se salga de la no toma de alguna muestra por cualquier circunstancia, siempre lo debemos dejar reportado en la historia clínica, y la paciente no lo debe firmar, porque el protocolo lo pide y así lo debemos dejar siempre estipulado. En los pasos 6 y 7 entonces nos habla de toda la profilaxis y asegurar la profilaxis para infecciones de transmisión sexual durante la consulta, y asegurar la profilaxis para VIH. El protocolo no lo tiene establecido como dentro del tema de estos pasos, pero el ministerio posterior a esto saca una circular con un volante donde explica cuáles son los medicamentos, porque muchas instituciones tenían dificultades de cuáles eran los medicamentos que se debían tener, o el kit de profilaxis que se debía tener en urgencias, y es el que les voy a mostrar a continuación. La prueba de VIH y toda la toma de muestras, ustedes saben que son de consentimiento informado, y se debe llenar todo el proceso de la asesoría en el tema de la toma de muestras. La profilaxis que hay que tener, digamos, para el tema de las infecciones de transmisión, de VIH, el ministerio hizo una división entre mayores de 30 kilogramos y menores de 30 kilogramos, y dice el manejo de la profilaxis que se debe entregar por 28 días al paciente o a la paciente en urgencias. Entonces estos medicamentos se deben tener en el kit de atención a víctimas de violencias sexuales, y los debemos tener en los lugares donde tenemos urgencias. ¿Qué se entrega? Se entrega a mayores de 30 kilogramos, ahí está, digamos, la composición. Se entrega sibutramina más lamivudina y lopinavir más ritonavir. Esta composición se entrega, ahí está el número de tabletas, el total de tabletas. Entonces del primer cóctel se entregarían 56 y del segundo cóctel 112.
se entregan en urgencias. Porque es que hay algunas directrices administrativas que le entregan a una paciente la profilaxis para VIH por 2 días, pero sale la paciente con un sistema de, digamos, de afiliación donde no tiene la posibilidad de ir a su EPS a pedirla, y se la entregan por 2 días, sale con el medicamento a conseguir ese medicamento en donde, o sea, le damos un placebo porque no tenemos posibilidad de que ella continúe con ese tratamiento. Por eso la circular y la que envía el ministerio dice que se entrega por 28 días en urgencias para hacer todo el protocolo de atención completa. Por menores de 30 kilogramos para VIH igual se entrega por los mismos 28 días, y aquí estaría entonces la composición y las dosis y las presentaciones de los medicamentos que se entregan, para que lo tengan claro todos en los lugares de urgencias. Entonces ahí están los medicamentos y la dosificación para cada uno de ellos. Y la siguiente entonces es para el peso, los rangos de peso, para dosificación pediátrica, que también les quedaría ahí para que ustedes la pudieran consultar y bajar. Incluso está colgado en la página también de la capacitación, pues toda la parte del protocolo, pero también está colgado, digamos, la circular del ministerio, y donde están todas las directrices de cómo entregar los medicamentos. Pero aquí estaría pues en un resumen toda la presentación. La profilaxis para infecciones de transmisión sexual también la dividieron entre mayores de 30 kilogramos y los menores, y que se entrega es una dosis única la que se suministra en el tema de infecciones de transmisión sexual. Dosis única de ceftriaxona, ahí está la composición, la composición, está, digamos, la acitromicina y el metronidazol. También está qué cantidad se entrega. Y en menores de 30 kilogramos igual. Anticoncepción de emergencia también es una dosis única que se entrega y se inicia profilaxis para hepatitis B y vacuna de gamma globulina para hepatitis B. Las dos se deben entregar y se deben suministrar en los lugares de urgencias. Recordemos que solo se entregan dosis únicas, entonces en el tema de infección de transmisión sexual y en el tema de la anticoncepción, pero el resto, el de la VIH, perdón, por 28 días. Esta es la directriz ministerial porque a veces había grandes dificultades con el tema de la hepatitis B, necesaria para la atención de las víctimas y la vacuna. Entonces, es una directriz ministerial donde dice que se puede sacar del PAI dejando el debido soporte, y luego ellos entregarán esa nueva, pues la dosis que se saque se podrá entregar nuevamente con esta nueva directriz. Es del 2013, de octubre del año pasado. Es importante que todos lo tengan claro para saber, digamos, cómo hacer la negociación con las EPS a las cuales ustedes les prestan los servicios de atención. En el tema de la anticoncepción de emergencia, de la asesoría y todo el paso del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, todos los días nos encontramos muchísimas barreras. Sabemos que es un tema que genera muchísimas dificultades en la parte de atención, pero tenemos que mirar la situación clara y real de lo que es el derecho de las mujeres. La Corte le dio el derecho a las mujeres en 3 casos puntuales de acceder. La sentencia C-355 de mayo 10 del 2006 dice que no se incurre en un delito de aborto cuando con voluntad de la mujer la interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos. Antes del 2006 Colombia tenía penalización total del aborto. Ahora hay 3 causales por las cuales las mujeres pueden acceder, digamos, a optar por el derecho, ejercer su derecho. O sea, la Corte no le dijo a todas las mujeres de Colombia, aborten, tienen que hacer una interrupción voluntaria del embarazo. No les dio un derecho y son ellas quienes toman la decisión. Pero es muy importante que los profesionales les demos la información clara, veraz, real y oportuna frente al tema. O sea, no lo podemos enmarcar en el tema ni moral ni religioso, es un derecho que las mujeres tienen y ellas optan, tienen la decisión de optar si lo ejercen o no lo ejercen. Entonces, ¿en qué 3 casos despenalizó, digamos, la Corte el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? Cuando continuar el embarazo constituye un grave peligro para la vida o salud de la mujer, certificado por un médico, o cuando exista grave malformación del feto que haga inviable la vida. Es muy importante dejar claro que es el tema de la inviabilidad,
o cuando ese embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, que denunciamos entonces todas las que son mayores de 14, las menores de edad no se denunciarían, pues porque ya nuestra normatividad, nuestras jurisprudencias, nuestras leyes dicen que un embarazo de menor de 1 a 14 se considera un abuso sexual y por tanto pues no necesitaría. Ya está enmarcado dentro de un abuso y por tanto la menor podría decidir si opta o no opta por elegir el tema de la interrupción. Entonces, cuando sea debidamente denunciada de acceso carnal o actos sexuales sin consentimiento abusivos o de inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados o no consentidos o el incesto. Entonces, esas tres causales son las que la sentencia tiene claras para la despenalización del aborto y sobre esas tres causales se habla del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Estos son datos de Medellín, de Antioquia no tengo los datos, simplemente les voy a mostrar algún panorama general que en lo que revisé de las estadísticas de Colombia, de los temas que hay, digamos, del informe de la Procuraduría y de los reportes que hay en el ministerio son muy parecidos. La mayoría de los casos que tenemos, pues, o que tenemos reportados son entre 22 y 49 años, digamos, por la edad, en los 2 años consecutivos. Las edades, digamos, la edad gestacional varía y se presenta mucha variación también en las estadísticas de Colombia que tenemos. Para el año 2012 y 2013 se identificó un embarazo solo planeado de 26 que tenían la información necesaria, pues la información para sacar este dato. Estas son las estadísticas que tenemos, digamos, de solo Medellín por el tema de las tres causales. Entonces, los datos varían muchísimo. En Antioquia los reportes que hay no tienen ningún dato sobre edad gestacional, solamente está el reporte de la mujer, la edad que tiene y el municipio donde se realizó. Yo no sé si porque no hayan notificaciones, pero realmente no hay. Estos datos se los voy a mostrar ligeramente porque realmente son solo para Medellín. Desafortunadamente con esto quiero mostrarles que la mayoría de los procedimientos que se hacen son por dilatación y coletaje, que no es el método, digamos, elegible. El método sería la aspiración manual endouterina y que la idea es poder entrenar a los profesionales y a los médicos, pues que no sean objetores en el procedimiento del manejo y el entrenamiento en la aspiración manual endouterina. La mayoría de las mujeres que se hacen una interrupción voluntaria del embarazo salen desafortunadamente de la institución de salud sin un método de planificación. Debería ser un método de planificación eficiente. Ojalá fuera un método de planificación, digamos, el que más le sirva a la mujer, ojalá fuera definitivo, pues la mayoría de los casos las mujeres lo piden definitivo, pero nos hemos encontrado que muchas de las instituciones de las prestadoras de los servicios no los autorizan y desafortunadamente salen, digamos, de las instituciones de salud sin el método definitivo de planificación. Estos son, digamos, la sentencia de dónde están marcadas, porque resulta que hace algún tiempo sale en muchos de los, digamos, sistemas de comunicación que habían derogado el decreto 444 del 2009, realmente es un decreto que estaba derogado desde el año 2009, pero quiero contarles esto, y es que un decreto es una, digamos, una resolución del Congreso, y la sentencia C355 que está acá es una jurisprudencia, digamos que reiterativa, se convierte en una ley de las altas cortes. Con eso quiere decirles que el decreto que se anuló nada tiene que ver, digamos, con la derogación de la sentencia. La sentencia sigue vigente en su tiempo, sigue vigente en las causales, sigue vigente, digamos, en la apreciación que se sigue dando, o sea que por esas tres causales las mujeres en Colombia todavía pueden optar, digamos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hasta cuándo? Hasta que una nueva jurisprudencia de la Corte saque una legislación o porque la cambie. Normalmente parece que según los juristas no la pueden quitar, pero sí la puede ampliar en algunas de las causales. Vulneración de los derechos de las mujeres cuando no cumplimos, digamos, con el tema de la asesoría y de que las mujeres puedan acceder libremente cuando cumplan por una de las causales al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, son el derecho a la igualdad, a la libre determinación, a su propia integridad personal, a la autonomía reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida, a la salud y su integridad.
¿Qué estamos tratando de hacer con la capacitación, con el acercamiento, con la sensibilización en el tema de interrupción voluntaria del embarazo? Es que en Colombia el aborto ilegal es la cuarta causa de mortalidad materna. O sea, realmente es alarmante, y lo que se está buscando, porque las prácticas que se utilizan para el tema de la interrupción ilegal son atroces. Entonces lo que se busca es que las mujeres tienen un derecho, y que nosotros como profesionales tenemos el derecho a respetar ese derecho de la mujer, pero también tenemos otro derecho, que sería el tema de la objeción de conciencia, que más adelante vamos a hablar. Así como la Corte le da a las mujeres el derecho a optar por una interrupción voluntaria del embarazo, la Corte también nos da la posibilidad a los profesionales de declararnos objetores en un momento determinado, y ahorita vamos a hablar cómo se maneja el tema de la objeción de conciencia. Toda mujer que solicite una OIV merece respeto, ayuda y comprensión, y sobre todo credibilidad. Es muy importante que en las instituciones de salud no hagamos juicios de valor, juicios morales, y que no hagamos la atención desde lo que pensamos nosotros sobre el tema de la interrupción y sobre los prejuicios que tenemos, sino sobre el tema de enfoque de derechos. Es muy importante ese enfoque, no solamente de derechos, sino diferencial, que no es lo mismo atender una u otra población, y es ahí donde nosotros nos debemos enmarcar para el manejo de la interrupción. ¿Qué se requiere entonces en un servicio de salud frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo? Un trato de acuerdo con su fragilidad emocional. O sea, no es lo mismo atender a una persona que tenga una decisión clara frente al tema, o a otra que no tenga la posibilidad, digamos, de enfrentarse frente a eso y esté ambiguo o ambivalente a tomar una decisión frente a eso. Por eso es muy importante la asesoría de opción, y la asesoría de opción no debe estar encaminada ni al que tome una decisión sobre haga el procedimiento, ni a que no lo haga. Es una decisión que debe tomar ella de acuerdo a su conciencia, a su situación personal, a la situación que se le presentó. O sea, no podemos nosotros orientar a una persona a que tome una u otra decisión. Por eso los profesionales de la salud que son objetores no deben suministrar información, porque darían una información encaminada, ni los que no son objetores dar una asesoría encaminada al hágalo. O sea, es una decisión que debe ser pensada, consentida por ella, y quien sea la profesional quien tome la decisión de acuerdo a la información veraz, oportuna y real que nosotros le estemos suministrando. Valorar ese embarazo como siempre un alto riesgo, conocer los procedimientos técnicos que cuenten con información adecuada, sensibilidad suficiente para darle asesoría, y responsabilidad ética y social con el procedimiento que estamos teniendo con esa mujer que va a tomar una decisión de vida frente a un proceso de interrumpir su embarazo. La sentencia habla que las demoras y el manejo de la consulta son ilegales. La sentencia habla que tenemos 5 días para resolverle a la mujer la decisión de optar o no optar. En los procesos de vigilancia que hemos hecho nos hemos encontrado que la mayoría de las instituciones o dilatan la atención, o no le prestan el servicio, o se demoran entre 15 y 30 días y no entendemos por qué. Una mujer que opta por el derecho y que tiene una información, que tiene un consentimiento, que está decidida a hacerlo, tenemos 5 días las instituciones de salud para prestarle el servicio. Todas las instituciones entidades deben contar con una persona para coordinar la atención completa a la víctima de violencias, y que solicite el tema del acompañamiento al tema del proceso de atención en la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo recepcionamos entonces a esta mujer? Pues debe ser un tiempo de espera, debe ser breve, debemos garantizar que no hayan interrogatorios que vayan más allá de los datos necesarios y suficientes que necesitamos para la atención. No hagamos preguntas innecesarias, preguntas que no tienen nada que ver con eso. No tratemos de indagar cómo fueron los hechos, porque a nosotros no nos corresponde. A quien le correspondería conocer el más y el menos de ese proceso de atención sería la Fiscalía como tal, y se debe respetar siempre la intimidad de esa consultante. Nosotros siempre debemos ser pro persona, que le sirve más a esa persona y no a nosotros como profesionales ni como institución. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces a la hora de
de la atención y de la información inicial. Lo debemos hacer en un espacio confidencial, debemos dar una información breve y concreta a esa persona, debemos tener confianza para poder dar la información que necesitamos, no debemos ser objetores, es muy importante, los objetores no se pueden declarar objetores en el momento que la persona llegue, que vamos a hablar de eso también. No es necesario interrogar a la víctima sobre los hechos que ya se los había hecho, debemos explicar los pasos a seguir. La víctima va a enfrentar un montón y un camino que tiene que recorrer muy largo y debemos informarle a la persona que eso entra en un proceso de judicialización, que eso entra también a unos exámenes de medicina legal, que en salud se le va a prestar todo ese proceso de atención, pero el camino también que hay que hacer es bastante grande. O sea, cuando yo le explico a la persona qué va a pasar, qué va a hacer, ella podrá tomar una decisión más clara y más consciente frente al proceso. Informarle que tiene derechos a tomar una decisión y que si se encuentra profesionales objetores, ellas están todo el derecho a ejercer su libre decisión en un momento determinado, explorar si ha recibido ayuda y no devolvernos en ese proceso, sino partir de ahí, de donde ya la recibimos, tomémonos la delicadeza de pronto de leer la historia clínica cuando nos la remiten y no tenernos que devolver con ella. Y obviamente evitar el proceso de revictimización. Revictimización son las palabras inadecuadas que damos, revictimización es obstaculización de ese proceso, revictimización es obstaculizar, dilatarle ese proceso de atención, no prestarle la atención necesaria, no darle la información necesaria y suficiente, dar información inadecuada. Todo eso hace parte del proceso de revictimización. La consulta médica, entonces debemos orientar a la persona, la orientación del profesional de salud también es importante, las rutas de atenciones en salud en el tema de interrupción voluntaria del embarazo están diseñadas para darle el proceso de atención a la persona médica, el acompañamiento psicológico, el procedimiento médico, el acompañamiento post de ese proceso y toda la asesoría en salud sexual y reproductiva que le debemos dar. Debemos ser congruentes, también debemos tener congruencia en la información, tener claridad, no demos a veces datos innecesarios ni cosas equivocadas. Si no conocemos, consultemos quiénes sean las personas que nos puedan ayudar en eso. Habilidad para escuchar y preguntar solamente lo que nos sirva para comprender el proceso y no para tratar de devolver a la persona en un relato que para nosotros no es necesario. Debemos hacer la recepción de esa atención, el contacto y remisión a la Fiscalía, atención a otra entidad, remisión a otras entidades porque a veces no tenemos la posibilidad de hacerlo. Edades gestacionales avanzadas no se hacen en todos los hospitales y seguimiento inmediato y confirmación de ese seguimiento de las personas. Nosotros estamos en la obligación de hacerle seguimiento como institución de salud a esa historia, tanto de violencias como del tema de interrupción. Caso de menores y adolescentes, lo resumo simplemente es que los embarazos de menores de 14 se presumen un abuso por nuestra normatividad y si la menor accede, digamos, al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, también tiene derecho y tiene derecho ella misma a afirmar su consentimiento. No necesita un tutor, no necesita el acompañamiento de una institución de medidas de protección como sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a no ser que sea una persona en situación de discapacidad, que no tenga capacidad de consentir, que esté en condición de discapacidad tanto física como mental, o sea una persona adulta en situación de discapacidad. Ahí sí necesitaríamos el proceso de interdicción o necesitaríamos el consentimiento de un defensor de familia. ¿Qué es el consentimiento informado? Nosotros podemos tener muchas formas de dar el consentimiento. Debemos explicar el procedimiento, decirle los requisitos que se necesitan para los exámenes, si se necesita un testigo en los casos anteriores en que los mostré, pero yo resumo la parte del consentimiento informado con que sea una opción sólida, meditada y en su medida consciente. Eso es lo más importante a la hora de poder prestarle un servicio a una persona en el consentimiento. Estas son frases extraídas de algunas historias clínicas. Yo creo que esto hace parte del proceso de revictimización que les estaba hablando ahora. Nosotros no tenemos que darles unos consuelos innecesarios a las personas y tenemos que contarles historias que no tienen que ver con su proceso. Eso también es revictimización. Entonces, para que los profesionales de salud, pues por lo menos se sensibilicen en el proceso de cómo prestar realmente una atención adecuada y oportuna a cada una de estas pacientes.
consideraciones en las menores de 14, que ya se los hablé de ellos, y las personas en situación de discapacidad. Es muy importante, digamos, hacer esto. Nos ha tocado muchas veces con personas en situación de discapacidad pedir medidas de protección temporales con su o en alguna institución, en un albergue, para suministrarlo la profilaxis o dejarlo en una medida de protección mientras se hace todo el proceso. Lo del consentimiento, hay muchas formas, digamos, de poder hacer ese consentimiento. Puede ser hacer un consentimiento de una asesoría cualificada, podemos hacer un consentimiento informado persistente, en dar plazos a la persona. ¿En qué consiste en darle plazos a la persona? Para que tome la decisión en un momento que ella está ambivalente o tenga dudas frente a ese proceso. El consentimiento informado, asistido y persistente es la participación activa de muchos personales o de los padres o de la familia cuando la expresa voluntad del menor lo quiera. Y lo que les decía, ojalá eso sea una expresión de una opción meditada, sólida y en su medida consciente. Por eso nos debemos entrenar en cómo se da una asesoría, cuáles son los elementos de la asesoría, qué debo tener en cuenta, cuáles son los elementos de la salud sexual y reproductiva, cuáles son los derechos, cuál es el enfoque de derechos, cuál es el enfoque diferencial para poder prestar una atención adecuada en el manejo del consentimiento informado. Este es el resumen de la circular 03, que habla de la objeción de conciencia, así como la Corte le da a las mujeres la opción de decidir si quieren o no quieren optar por el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. En esos 3 casos en los cuales la Corte la despenalizó, a los profesionales también les da la opción de declararse no objetores. Entonces, ¿cómo debo redactar mi objeción de conciencia? ¿Cómo la debo hacer? ¿Y cuáles son los lineamientos claros para poder que esa objeción de conciencia sea legal? 1. Los profesionales tienen la obligación ética y constitucional y legal de respetar la decisión de la mujer. Eso es lo primero que tenemos que tener cuenta. 2. No me puedo negar a prestar el servicio. Yo me puedo declarar objetor y debo redactar mi objeción de conciencia con anterioridad al servicio solicitado. O sea, yo tengo claro que soy una persona objetora, entonces redacto mi objeción de conciencia, lo entrego, digamos, con copia a mi hoja de vida, y ya las directrices de la institución no me podrán enviar ninguna persona ni para que yo le haga la asesoría ni para que le haga el procedimiento. ¿Todos los integrantes de una institución se pueden declarar objetores? No. Se convertiría en una objeción de conciencia institucional. Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben garantizar como mínimo 1 o 2 profesionales habilitados, que estén habilitados en el tema del manejo, de la asesoría y del procedimiento. ¿Quiénes se declaran objetores de conciencia? Se declaran objetores de conciencia única y exclusivamente los profesionales que prestan el servicio de atención. No se declaran objetores de conciencia ni el director médico, ni el director administrativo, ni el auditor. Eso no, ellos no tienen nada que ver con el proceso, ellos son personal administrativo. Los médicos o personal administrativo no pueden exigir documentos o requisitos diferentes a la denuncia o a la certificación médica, porque es que estamos pidiendo algunos documentos que no son necesarios y que no los está estipulando la ley y que no los estipula ninguna de las sentencias ni los decretos reglamentarios además que hay. La objeción de conciencia no se puede prestar de manera colectiva, ya les había dicho. La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas naturales, no a las instituciones como tales. Habrán instituciones de orden confesional, muchas en nuestro país, pero no se pueden declarar objetores de conciencia institucional. Yo, si voy a redactar mi objeción de conciencia, no la puedo redactar en si estoy o no estoy de acuerdo con la sentencia. Yo no puedo redactarla desde ahí, porque como es un derecho, y es un derecho que la Corte le dio a todas las personas en Colombia, yo no puedo decir no estoy de acuerdo con esa sentencia. A la Corte no le preocupa que estemos o no estemos de acuerdo. Lo debemos redactar sustentado, porque además yo la debo sustentar mi objeción de conciencia en mis principios morales, en mis principios éticos, en mis principios personales, y sobre esa base yo digo soy objetora de conciencia. Si además soy persona que presto la atención, si no soy persona que presto la atención, yo no me puedo declarar objetor. ¿Qué hago si llega en un momento determinado a mi consulta o a la consulta de un médico que se declare, que se sienta que es objetor y no ha redactado su objeción de conciencia? Debe inmediatamente remitir a la paciente y remitirla es llevarla de esa institución a otra institución a que le presten el servicio.
La objeción de conciencia no puede vulnerar esos derechos fundamentales. El médico que se declare objetor entonces debe remitir inmediatamente a la mujer y el sistema de seguridad social en salud debe garantizar un número adecuado de proveedores habilitados para el tema de la interrupción. La mujer tiene derecho al acceso real, oportuno y de calidad en este tema. Por eso empecé diciéndoles que era en el enfoque de derechos, es un derecho, es una opción y no somos nosotros quien tomamos la decisión, ya eso lo tenemos claro. El sistema de seguridad en social no puede imponer barreras administrativas ninguna que exista fuera de la Corte. O sea, no hay una barrera administrativa que postergue innecesariamente esa prestación de ese servicio. Entonces, por eso, los profesionales ya tienen claro cómo se redacta su objeción de conciencia, pero también los derechos que las mujeres tienen frente al tema de la interrupción. Aquí hay un modelo que se los voy a dejar, entonces es un modelo enunciado donde usted, el nombre suyo con la cédula, el registro médico, la IPS a la que pertenece, el servicio del caso, etcétera, etcétera, que usted puede redactar su objeción de conciencia. Y aquí los fundamentos, entonces me declaro objetor de conciencia y sustento en uno de estos por tres motivos por los cuales usted se declara objetor. Lo debe enviar con copia de la hoja de vida. Las personas que son objetoras deben enviar entonces redactar su objeción de conciencia y enviarlo. Se remite inmediatamente, los datos que hay, ahí se los dejo como un modelo para que lo tengan a la mano las personas que necesiten y que quieran utilizar esto. Los estándares de calidad, digamos, como se atienden los casos de violencia sexuales e interrupción, entonces hay algunas condiciones generales, qué son y para qué sirven y cuáles son. Entonces todos estos estándares de calidad son los que debo tener, digamos, a la hora de la atención. Informar y respetar y respeto a la autonomía y esa decisión de esa mujer, respeto de la decisión de ella, confidencialidad. O sea, andamos en las instituciones, o se andan muchas de las instituciones, esa es la abortiva, la del cubículo 5 no le dé ronda porque es la abortiva, ella está tomando una decisión de vida que tampoco es fácil para ella tomar una decisión frente a ese tema, entonces debemos también tener confidencialidad. Y a la media hora en la institución todo el mundo sabe quién se va a hacer el procedimiento y cómo se lo va a hacer. Límites de la objeción de conciencia que ya les dije, no puede ser colectiva, no personal administrativo, no puede ser en el momento. Principio por personas que le conviene a esa persona más sobre su causal, sobre el procedimiento que se va a realizar. Debe tener una atención integral en salud sexual y reproductiva. Todas las muestras de productos de interrupción voluntaria del embarazo por violencias sexuales deben llevar muestra de ADN. Estamos construyendo un instructivo con medicina legal para la toma de muestras por edad gestacional que se los haremos llegar cuando esté terminado. Apenas está en construcción, pero ya estamos prontos a terminar ese documento y se los dejaremos colgados en la página para que lo puedan consultar. Calidad en la atención, además en la atención integral, me devuelvo, también debe salir una mujer con un método de planificación de alta adherencia de la institución después de una interrupción voluntaria del embarazo. Atención sin dilación, no dar y pedir requisitos innecesarios para dilatar la atención o para no prestar el servicio. Coexistencia de causales, muchas veces existen 2 o 3 causales por cuál se va a resolver, es importante dejar claro, también es registrado en la historia clínica, por cuál de las causales se va a hacer el procedimiento, respeto a las decisiones y resolución de conflictos para favorecer ese acceso real al servicio sin más obstáculos y barreras innecesarias. Se prohíbe tratar como delincuente a la mujer y al médico que va a hacer el procedimiento, que practique ese procedimiento porque es un derecho y simplemente los profesionales están respetando ese derecho de la mujer. Se construyeron unas rutas de atención salud, esta es la ruta de atención, digamos, la ruta de atención en el tema de violencias sexuales e interrupción. Entonces es cuando el embarazo sea resultado de una conducta, lo que conocemos como todo el tema de violencias sexuales, cuál es la ruta a seguir.
entonces vamos a mirar mujer con retraso menstrual, se activa todo el protocolo, las lesiones físicas, el procedimiento parte de todo lo que les he contado y lo que falta por hacer, digamos, en el procedimiento, presentar copia de la denuncia, si es menor de edad ya sabemos que no la necesita porque ya se presume, ya se considera un abuso sexual, y decisión de la mujer. Miremos que aquí en decisión de la mujer hay dos opciones, continuar con el embarazo o ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Miremos que se da esa doble opción, que si continúa con el embarazo, seguimiento y control médico e información sobre la posible adopción. Porque muchas mujeres dicen, yo lo tengo, pero lo entrego en adopción, es producto de una violencia, o se quedan con él. Eso es una libertad total de ellas. Pero si ejerce, digamos, el derecho a la interrupción voluntaria, entonces copia de la denuncia, con la salvedad de que si son menores, el consentimiento informado, que es muy importante, dependiendo de la asesoría que le dimos, la atención psicológica y el procedimiento médico, que ya eso tendrá todo un protocolo y cómo lo maneje el profesional, atención psicosocial posible, cuidados médicos post a ese procedimiento y los servicios integrales en salud sexual y reproductiva. Ya sabemos que el producto debe llevar muestra de ADN y debe salir con un método de alta adherencia del servicio de salud. Terminamos todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a continuar entonces con todo el protocolo de atención en violencias que hace parte de ese pedacito. Vamos a asegurar entonces la intervención terapéutica, se prestan unos primeros auxilios psicológicos que no lo prestamos solo los psicólogos, los profesionales de salud deben estar entrenados en ese procedimiento, cómo hacen esa primera contención y la derivación, digamos, o las acciones especializadas en salud mental que ya lo prestará el médico entrenado, el psicólogo o el psiquiatra, intervención en crisis, derivar a psiquiatría o a psicología porque muchas veces necesitamos también el apoyo de psiquiatría, el manejo, digamos, de otras lesiones que nos ayudaría, digamos, profesionales de otras áreas que también estarían implicados en el proceso de atención. Vamos a mirar los seguimientos. En la parte de seguimientos, entonces, ahí están estipulados en menos de 72 horas, los mayores a 72 horas y están divididos en dos grandes grupos. Menos de 72 horas, pero que están, más de 72 horas, pero que no han pasado 5 días y los que ya han pasado 5 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los exámenes físicos, ahí está, digamos, con una X, entonces el seguimiento que se hace, tratamiento de heridas o lesiones, anticoncepción de emergencia, ya sabemos en cuáles, prevención y tratamiento de ITS en todos, ofrecer asesoría pre y prueba, profilaxis para VIH, siempre se hace en los menores de 72 horas, vacuna contra hepatitis B, hasta mayores de 5 días, interrupción voluntaria del embarazo, obviamente en el momento de un acceso carnal violento no, pero si la persona no consulta inmediatamente, sino que llega después, se hace mayor. Atención psicosocial y emocional en todo el momento, muchas veces personas que llegan mayores de 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses y lo que quieren es buscar simplemente ese apoyo. Exámenes médicos legales, ¿cuáles se hacen? Menores de 72 horas. Remitir a otros profesionales en el momento que necesitemos hacer una intervención con otro profesional, se hace en todo el tiempo. Y proceso de denuncia de activación de rutas en todo el momento. Es importante que ustedes construyan las rutas de cada municipio para que la tengan clara. Derivación a otros actores, a otros profesionales, entonces profesionales entrenados para dar la asesoría en IVE, para dar, digamos, entrenados para la consejería pre y post VIH y SIDA, psicoterapia breve cuando se necesite y otras valoraciones de otros médicos. Este paso habla de la atención siempre en salud, que como hablábamos ahorita inicialmente con la ley 1146 y todo el protocolo de atención a víctimas de violencias sexuales, entonces la primera atención siempre la hace salud y nosotros haríamos entonces la derivación a protección cuando necesitemos y a justicia. Recordemos que las instituciones de salud notificamos a dos partes, hacemos la notificación al Civigila y hacemos la notificación a la Fiscalía y a protección cuando lo necesitemos. En el caso de la identificación, ahora el Civigila reportamos solo con un solo código, primero notificábamos como el 901 al 910, ahorita notificamos solo con el código 875 y eso nos ha facilitado. Esta ficha cambió, o sea que ya para decirles que ese reporte que se hace y todos los registros que hay que hacer.
Entonces, este es el diligenciamiento completo de esa historia clínica, el registro de los RIPs, el reporte al CIVIGILA y obviamente tener claro todo el protocolo de atención. Y obviamente ya sabemos que reportamos a justicia y que reportamos a salud. Los seguimientos, hay que hacer seguimientos a los 2 meses, a la 4ª semana, a los 3 meses, a los 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos? Yo se los voy a dejar aquí enunciados porque es pues, un proceso que se hace, que lo que les decía ahorita los dejamos siempre registrados en la historia clínica porque este seguimiento le correspondería, digamos, a la institución prestadora de ese servicio. Entonces, a las 2 semanas solicitar prueba de gonadotropina, asesoría para IVE, asesoría y consejería si se desea continuar con el embarazo. Se hace revisión de los resultados de la ITS y solicitar pruebas confirmatorias cuando lo necesitemos. Iniciar tratamiento si se ha hecho o continuar con él. Evaluar mental, social, familiar y según la necesidad específica pues hacer la derivación que necesitemos. A las 4 semanas siguientes el seguimiento de las rutas, evaluar obviamente su salud mental y su salud social y familiar. A los 3 meses, seguimiento y diagnóstico, es importante tenerlo claro, y la evaluación mental, social y familiar. A los 6 meses, seguimiento, digamos, para prueba de VIH o prueba confirmatoria y la asesoría. Recordemos que siempre se debe manejar el tema de la asesoría. Evaluar obviamente, nuevamente entonces, mental, social, familiar y la necesidad de tratamiento especializado, que también la derivación a otros profesionales cuando lo necesitemos. A los 12 meses igual a la anterior. Y obviamente cerramos todo el paso de atención a violencias y entonces efectuar el cierre adecuado. O sea, es un caso que me va a quedar abierto a mí en salud mucho tiempo, pero al que le debo hacer un cierre y un seguimiento total. Los derechos de las víctimas de violencias sexuales se las voy a dejar ahí porque no nos vamos a detener a que tienen derecho, así como tenemos derechos en salud, también hay unos derechos. En la Fiscalía incluso ya les entregan toda la lista de los derechos que ellas tienen para que sepan cómo acceder a este tema. Las rutas, es importante que en las instituciones o en los municipios se construyan unas rutas de atención, cuáles son las rutas que van a derivar, cuáles son las instituciones que tengo a la mano cercanas para prestar ese proceso de atención. En Medellín están construidas ya y las diferenciamos entre caso de sospecha, caso inmediato, es un menor o un adulto, entonces se los dejo como inquietudes a ustedes para que sepan, digamos, cuáles son las rutas a seguir y cómo poderlas construir, las rutas en cada uno de esos municipios. En los lugares de referencia me parece importante que ustedes construyan entonces en los casos de violencias sexuales, si tienen Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si hay alguna línea de atención en su municipio o en la región o en la zona, que tengan comisarías de familia e inspecciones. Creen un pequeño directorio, eso les serviría a ustedes para el proceso de atención. Dar aviso inmediato en violencia intrafamiliar estarían las comisarías. ¿Por qué aparecen las comisarías en los 2 lugares? Porque la nueva normatividad en el tema de violencias habla que cuando un integrante de la familia es el victimario, la denuncia también y la notificación se puede hacer en este momento en las comisarías de familia. Yo quiero con esto dejar una reflexión, a mí me gusta de alguna manera esta diapositiva, yo quiero con esto dejar una reflexión, no con insinuaciones de actos violentos, pero sí quiero dejar una reflexión, y es que a veces pensamos más en unas cosas, el dolor de las víctimas es muy grande y la idea no es dejar casos con impunidad, casos digamos abiertos, casos que no se notifiquen. Quiero dejar una reflexión simplemente con esto, diciéndoles que es importante el proceso de atención, que los casos no queden sin reporte y que no queden sin un proceso de atención. Pero quiero terminar con esta diapositiva diciéndoles que entre todos podemos hacer un cambio donde el proceso de atención que se haga sea un proceso de atención diferencial, un proceso de atención humanizado, donde cumplamos realmente los requerimientos, porque es que la idea no es que las instituciones nos digan, de control nos digan, dígase, hágase y cúmplase, no, es que prestemos y que tengamos sensibilidad para atender a los pacientes. Manejar un enfoque de derechos no es fácil porque tenemos muchos prejuicios como profesionales, porque la corresponsabilidad en los procesos de atención en violencias sexuales corresponden a muchas instituciones, le corresponde al sector de protección, al sector de justicia, y sabemos que son bastante lentos a veces y demorados, y que el ideal que tenemos no es lo que tenemos y la realidad que se nos presentan en los casos son múltiples y variables, pero
realmente necesitamos que la responsabilidad de cada una de las instituciones y sobre todo nosotros, digamos, instituciones de salud, tenemos una responsabilidad muy grande en el tema. Entonces somos todos unidos los que podemos, digamos, crear un proceso de atención menos revictimizante. Muchas gracias. Esto sería, digamos, como todo el proceso que quería contarles hoy con el tema de la atención a víctimas de violencias sexuales, y que haremos una clínica, digamos, de casos clínicos en la fase presencial. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces vamos a abrir el chat para que ustedes puedan preguntar sobre el tema. Muchas gracias para todos. Pregunta una pregunta: ¿el estudio de ADN del protocolo solo se hace en víctimas de violencias sexuales o aplica para otros casos? No, la muestra de ADN se hace solo para casos de violencias sexuales, no por malformación ni por la causal salud. La causal salud tampoco aplica. Lo que les dije, entonces se lo ratifico, estamos construyendo un protocolo de cómo se hace la muestra de ADN por edad gestacional, que se los colgaremos próximamente en la página para que lo tengan todos. Recordemos que tenemos el chat abierto para preguntas. En caso de menores de edad o de víctimas con discapacidad, solo el tutor legal o el responsable de solicitar el procedimiento firma el consentimiento. En caso de menores de edad, no. Si son menores de edad y son abusadas sexualmente, menores de 14 años y están embarazadas, ellas pueden firmar el consentimiento. Ellas pueden firmar, a no ser que sea una persona que esté en situación de discapacidad. Si es una persona que tiene alguna situación de discapacidad, sí lo firma, o el que tenga la custodia o un defensor de familia. En caso de violencia sexual, otra pregunta que hacen, dice: en caso de violencia sexual en mayores de 14 años que no han sido denunciado el caso, ¿cómo se procede? Por eso, las menores de 14 años no necesitan la denuncia para el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. La normatividad existente en nuestro país dice que un embarazo de una menor de 14 años es un abuso sexual. Igual, los embarazos de menores de 14 años los notificamos como abuso sexual. O sea que la menor, con una buena información, con una buena asesoría, puede firma y puede firmar el consentimiento. No necesita el consentimiento ni de la madre, ni del padre, ni del defensor. Ya con la salvedad que dice ahorita de la situación de discapacidad. ¿A qué edad? Otra pregunta que hacen, que a partir de qué edad pueden firmar las niñas. Ya sabemos que menores de 14 años la pueden firmar si son mayores de edad, si son mayores de edad necesitan la copia de la denuncia para poder hacer el procedimiento. Si están preguntando que si una niña de 10 años lo puede hacer, si eso es una niña que tiene conciencia de lo que le está sucediendo, de que sabe que que está embarazada producto de eso, y ella tiene ¿cuál sería la palabra? Una capacidad mental para hacerlo, puede firmar el consentimiento. ¿Hasta qué edad gestacional se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo? La sentencia C355 del 2006 no tiene límite de edad gestacional para hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Hasta la semana 20 hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, de la semana 20 en adelante se habla de adelantamiento del parto.
O sea, en cualquier edad gestacional una mujer puede acceder a hacerse una interrupción voluntaria del embarazo según la sentencia que nosotros tenemos en este momento. O sea, no hay límite de edad gestacional y la edad gestacional no puede ser un obstáculo para que la mujer la pueda hacer. Obviamente debe cumplir una de las 3 causales y llenar el requisito que se tenga. O si es por violencia la denuncia, o si es por causal salud o por causal malformación, el certificado de un médico. Otra pregunta dice, en cuanto a la objeción de conciencia, ¿solo es válida la que se realiza previamente a la solicitud del procedimiento? Sí. Yo no la puedo redactar en el momento y la tengo que hacer. O sea, si soy objetor, la redacto inmediatamente, la entrego con copia la hoja de vida y en la institución ya no me mandarán a nadie para que me haga el procedimiento. Además hay una salvedad, si soy el único prestador de servicio de salud en esa institución y hay un riesgo para que la mujer muera, digamos un riesgo inminente de muerte, debo realizar el procedimiento, así sea objetor. Obviamente esos son casos muy difíciles, de muy difícil manejo, pero se debería realizar ese procedimiento. Hay una pregunta, dice, instituciones que tienen ciertas orientaciones religiosas y prestan este servicio. No, realmente no lo prestan, pero estarían sujetas a una demanda en un momento determinado que una mujer acuda y que no le presten el servicio, ella puede acceder a la justicia para solicitar. Obviamente, si la idea es que las instituciones, si tienen objeciones, digamos de cualquier manera y son de orden religiosas, entonces tienen una ruta, una derivación a otra EPS, a qué institución van a mandar a la persona para que le preste el servicio, pero no es devolverla, es remitir a la paciente con las condiciones que ya les dije que era la remisión. Esa es la idea de que algunas instituciones de orden religioso puedan tener, digamos, la atención, entonces hacen la derivación inmediata de esa paciente para que otra institución le preste el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo. En caso de que sea por enfermedad materna, ¿quién define esta situación? ¿Puede ser el médico general o debe ser el médico especialista? Puede ser el médico general quien da la certificación para la interrupción voluntaria del embarazo. Obvio que hay algunas malformaciones que son inviables con la vida, que necesitan unos exámenes específicos y ya lo determinaría entonces un ginecólogo o un especialista, digamos, en el tema. Cuando se adelanta el parto y el bebé es viable, ya es un sujeto de derechos, tiene derecho a la vida y a la salud. Se realizan todas las maniobras de reanimación. ¿Quién se hace cargo de ese bebé prematuro? ¿Bienestar familiar? Sí, tienes toda la razón. Cuando es un feto viable, recuerde que somos sujetos de derecho cuando respiramos por nuestros propios medios, ¿cierto? Entonces, si hay un feto que es viable, se prestan todos los cuidados necesarios, como lo redactas muy bien en la pregunta, y se entregará al bienestar familiar cuando ya salga del hospital. Hay otra pregunta y dice, no me queda muy claro cómo se procede con los adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Necesitan un tutor? No, no necesitan un tutor, pero necesitan la denuncia por violencias sexuales o la certificación médica en el caso de las otras 2 causales. Alonso les acaba de colgar entonces el link para que se registren en la página y pueda quedar la participación de ustedes entonces en la teleconferencia. Hay otra pregunta, dice, en cuanto a la viabilidad, si es después de semana 22, ¿se debe hacer un procedimiento de manera inmediata o se establece un tiempo de espera para asegurar viabilidad del feto? No.
No se hace ni maduración pulmonar, ni se convence a la mujer de que continúe. Se puede dar como opción, obviamente, eso es una cosa que es clara y se le puede dar como opción a la mujer, pero si la mujer llega con una edad gestacional avanzada y su deseo es la terminación de ese embarazo o de esa gestación, se termina la edad, se hace, digamos, todo el procedimiento y con lo que les decía ahorita, si es viable, si hay viabilidad o si se prestan todos los cuidados necesarios, se entregarán cuidados intensivos y se entregará después en el Instituto Colombiano para el tema de la adopción, pero se hace el procedimiento así tenga 22 semanas en adelante. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Damos por terminado hoy este acercamiento con ustedes. Esperamos en la fase presencial poder hacer una discusión amplia. Léanse los documentos que hay en la página colgados, resuelvan el foro también que está en este momento. Buenas noches y muchas gracias a todos por su participación. Y nuevamente les recuerdo el link para que todos queden registrados y queden en la participación entonces de la teleconferencia. Muchas gracias.